Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias al Parlamento, al Grupo Patrio, que está haciendo un trabajo extraordinario, porque se conozca un diagnóstico. Venezuela es un ejemplo de un buen alumno que en algunos casos superó al maestro, pero no se puede tomar al alumno y dejar al maestro en el lugar donde se encuentra. Es imposible observar la deconstrucción de lo que hemos llamado la corporación criminal transnacional si no se toma la pieza fundamental. Yo los invito a reflexionar la satisfacción que tuvimos los pocos que logramos entrar a la sala del tribunal en Nueva York cuando vimos a Nicolás Maduro frente a la justicia. Fui una de las voces que dije, no quiero que lo eliminen, como muchos suponían iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque necesitamos desmontar el sistema. Necesitamos utilizar las herramientas del modelo que estas agrupaciones pretenden eliminar. Es decir, el modelo de Estado de Derecho, de sistema de justicia, y en estos momentos creo que hemos dado un avance significativo, mas no lo que requerimos para deconstruir el modelo. Cuba no puede continuar. Cuba es parte del proceso y parte de la criatura. Y hoy en día, a pesar de que Nicolás Maduro está en una cárcel bien congelada de Brooklyn, no está planteado en la estructura que subyace a raíz de la captura de una pieza importante, mas no la fundamental, que el cartel y la corporación se quiebren definitivamente. Hay un avance porque finalmente hubo una oportunidad de conjugar la acción, la voluntad política del presidente de los Estados Unidos, de Marco Rubio, de Pete Hegseth y del equipo que le acompaña, y adicionalmente a ello, el diagnóstico que había fallado en múltiples oportunidades. El diagnóstico que mañosamente había fallado en múltiples oportunidades porque se generaba esas fallas a través de los nodos que se produjeron desde aquella llegada de Fidel Castro al poder y que subyacen en el sistema, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia y en las Cortes. Por eso, hoy más que nunca, y esta etapa de la guerra contra el terrorismo, la tenemos que dar desde múltiples niveles. Los que estamos en Nueva York, observando, empujando, aclarando y denunciando cualquier elemento que pueda presentarse para cambiar el esquema. Desde la Comunidad Europea, para seguir denunciando, pero también para tomar acciones, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Trump tomó unas medidas que fueron fundamentales para lograr ver a Nicolás Maduro en la cárcel y allí frente al juez. La designación como una FTO, es decir, como una organización terrorista extranjera. Ustedes tal vez no tienen la menor idea cuántas veces se ha intentado que Cuba, el régimen cubano, cuyos elementos para calificarlos como una organización terrorista extranjera sobran, y de hecho sobran porque tiene más que Venezuela, porque ellos pusieron el pie donde Venezuela no logró ponerlo, porque Venezuela utilizó los nodos criminales terroristas de Cuba para poder avanzar en el proceso que cooptó el Estado y que transformó a Venezuela, a sus instituciones, en una organización terrorista de amplio calibre. Pero Cuba no solamente se queda en la isla. Tenemos que entender que hasta que no cortemos el nodo principal, los pies de la bestia van a seguir caminando. Aquí hay que entender también, en el caso de Venezuela, porque muchos están entusiasmados en relación a ver a Maduro allí, cómo podemos observar el panorama de la manera más objetiva posible. Cómo podemos entender que la cabeza del régimen en estos momentos venezolano está en la cárcel, pero pregunto, ¿es realmente
Nicolás Maduro la cabeza o es una pieza del rompecabezas? Esto lo tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Es extremadamente complejo salir de los Estados Unidos o salir de los barcos que están en estos momentos en el Mar Caribe a buscar, por ejemplo, a un sujeto llamado Diosdado Cabello o a Vladimir Padrino López, que coordina las Fuerzas Armadas, o los representantes, por ejemplo, que son capaces de que se mueva la cocaína en Venezuela sin que haya ningún tipo de acción y que esto viene desde el siglo pasado hasta nuestros días. Esos que permiten que eso se mueva tienen muchos, pero muchos elementos en el poder institucional o en el poder militar y también la coacción del poder civil. El régimen está en estos momentos haciendo lo que aprendió de Cuba, lo que aprendió de China, lo que aprendió de Rusia, lo que aprendió de Irán y de otros maestros que ha tenido. Y es que son resilientes, que son capaces de atravesar las grandes crisis y recomponerse. Hemos logrado a veces unos conceptos para tratar no solamente de explicarlo desde el punto de vista académico, sino para que se entienda en el proceso del diagnóstico que se está haciendo. Repito, para que esto ocurra debe haber voluntad política, pero también comprensión del problema. ¿Qué estamos ahora enfrentando? El monstruo sigue operando, la cocaína sigue caminando, ya no por el Mar Caribe, sino que lo hacen por otras vías porque están trabajando en nodos. El sistema de nodos se creó el siglo pasado y no se creó en Venezuela. Venezuela pasó a ser un nodo de la gran red creada por Cuba y por aliados importantes que fueron los que empujaron, por ejemplo, que Hugo Chávez, que se enfermó, se murió y no pagó. Yo hubiese dado todo lo que tengo para ver a Hugo Chávez allí con Maduro, pero no lo logramos. A ver qué pasa. Estaba la Liga Árabe, por ejemplo, allí empujando a Chávez para el proceso de transformación y coacción del Estado y de Venezuela como tal. Esa gente que estaba allí sigue dentro del país. Los aliados de Cuba están dentro del país. Se fueron 32 muertos. Allí apareció Delcy Rodríguez, que es parte de la cabeza, a la que necesariamente hay que llevar a la justicia también. Pero en Venezuela no había solo 32 agentes cubanos y un, como lo dice Mike, un ridículo canciller que fue allá a llorar y a decir que la revolución seguía entre Venezuela y Cuba. Esto es mucho más complejo. Nosotros tenemos cubanos insertos en todos lados. Nosotros tenemos los cubanos manejando parte de la infraestructura crítica, pero no están solo los cubanos. Tenemos un conglomerado de agentes externos que en estos momentos están haciendo todo lo posible para que el presidente Trump no logre su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del presidente Trump, del secretario de Estado y de otros? Eliminar la corporación criminal. ¿Es una tarea fácil? No. ¿Se lleva tiempo? Mucho. Uno de los ejemplos que podemos comparar en los desmantelamientos de este tipo de organizaciones lo podemos observar en el pedazo de México que no gobierna Claudia Sheinbaum, Mike, sino el que gobiernan los carteles. Las organizaciones terroristas como el Cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación o los nuevos híbridos que se están generando a raíz de que el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, ha recibido tal vez los golpes más fuertes, inclusive más que el Cartel de los Soles. Tenemos al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada presos en una de las cárceles de mayor seguridad, ya uno sentenciado y el otro en proceso de convertirse en un delator. Pero los jóvenes que seguían esa generación también están presos, los chapitos, los mayitos. Pero los que venían después de los chapitos y los mayitos también están procesados. Y Claudia Sheinbaum le acaba de obsequiar al presidente Trump, creo que como en aniversario de algo, porque ella siempre obsequia,
37 narcos, que complementan los otros 37 que ya había entregado como regalo de aniversario del primer año del presidente en el poder en esta segunda tanda. Pero ¿paró el cartel de Sinaloa? ¿Pararon las actividades? No, porque trabajan en nodos. Estamos muy preocupados por lo que está pasando, por ejemplo, en Polonia, donde hay elementos del cartel de Sinaloa operando con los nodos que fueron creados anteriormente por el padre de la criatura, que sigue todavía con vida, muy a pesar de que está amenazado. Y ayer podemos escuchar al secretario de Estado, Marco Rubio, informarle que pareciera que le quedan pocos días para hacerle compañía tal vez a Maduro en Brooklyn, o no tenemos idea cuál podría ser esa solución a la eliminación de una cabeza. Aquí tenemos que seguir con los ojos bien abiertos porque, repito, las organizaciones de esta naturaleza que se convierten en corporaciones transnacionales del crimen dominan y son capaces, por ejemplo, de parar los trenes en Nueva York para pedir que Maduro salga libre. Hoy en día yo vivo en Nueva York, esa que estaba describiendo Mike, y allí conviven agentes cubanos mezclados con agentes del régimen del Partido Comunista Chino y otro tipo de organizaciones que tienen una estructura y que son capaces de tocar teclas, porque las corporaciones son muy importantes en materia de relaciones en los lugares donde, en el caso de Venezuela, ya fue coactado, porque en Venezuela fue todo el Estado coactado. En los Estados Unidos están tratando de hacerlo y han trabajado abiertamente para lograrlo, aunque afortunadamente no lo han hecho. Estamos frente a acciones subversivas, estamos frente a la activación de lazos importantes para evitar que el jefe del cartel de los soles, que sí existe, y si no, pregúntenle al Pollo Carvajal, sea liberado. Estamos frente a la antítesis de lo que podría ser la búsqueda de un sistema de justicia que quiere meterle la daga final y determinar que él va a pasar toda su vida en la cárcel, o un juego premeditado de todos los nodos que están relacionados uno con otro, trabajando de manera resiliente para generar una contrarrespuesta a la decisión del presidente Trump. Es decir, estamos frente a esa estructura que no nos permite adelantar un escenario que nos pueda permitir decir se logró una parte del objetivo. Y por eso no podemos bajar la guardia, por eso tenemos que seguir trabajando, primero para que este diagnóstico que ya se entendió en la Casa Blanca se pueda entender en otros lugares. 2, para que se tomen acciones determinantes. Y 3, para que se unan los que están en contra de las corporaciones transnacionales del crimen. Porque si no lo hacen, van a ser igualmente destruidos y van a ser las nuevas Venezuela, solo que van a hablar francés, inglés, italiano, porque están presentes en todos lugares. Creo que estamos en una excelente oportunidad, creo que hemos avanzado mucho, creo que entendemos lo que está ocurriendo, muchas personas han abierto los ojos, pero no todos lo suficientes como para dar el paso de eliminar la cabeza, que goza de buena salud, aunque a veces no tiene electricidad, o no tiene agua, o no tiene comida, y muchas veces sus amigos le envían el petróleo y lo desvían. Ahí estamos frente a esta gran chance. Yo creo que aquí la Comunidad Europea puede hacer mucho por ponerle el nombre a lo que es. Nosotros en Estados Unidos estamos haciendo lo nuestro para que se repita esa acción, es decir, que Cuba sea ingresada también a esa lista de organizaciones terroristas extranjeras. Importante entenderlo porque de allí van a derivar muchas acciones que van a darle al gobierno de los Estados Unidos una serie de acciones para poder eventualmente actuar y lograr un segundo objetivo en América Latina y por lo menos coactar una parte de esa cabeza. Pero se requiere el trabajo en conjunto de las naciones que sean capaces de luchar contra la corporación, contra el crimen y contra las bondades que le ofrece el crimen, que obviamente es el dinero proveniente de la industria criminal. Gracias.